sea, estoy enamorado de esta edición, ¿vale? Muy, muy chula. Estos dos libros, esta es mi próxima lectura, ¿vale? Estos dos libros, ahora hablamos de ellos, son los libros de un club de lectura en el que he estado, ¿vale? Eh, y estos son dos libros que he empezado, ¿vale? La saga, la famosísima saga de Blackwater, ¿vale? Llevo dos leídos, el 2 lo acabo de terminar, ha sido terminarlo y sentarme a hacer el vídeo. Y este es el primero, ¿vale? Este es el segundo. Tengo aquí, se ve por aquí, el tercero. En el vídeo de hoy vamos a hablar de varias cosas relacionadas con la lectura. Vamos a hablar de los libros estos en cuestión. Vamos a hablar de un poco el reto personal que estoy siguiendo. Y vamos a hablar de los libros en cuestión, ¿vale? Y también de a lo mejor un club de lectura que hago, pero no creo que lo haga en YouTube. Pero, a ver, ¿por dónde empezar? Empecemos por el principio. Yo siempre he querido volver a retomar la lectura, ¿vale? Porque es algo que... un hobby que siempre he tenido, ¿vale? Pero que considero que he abandonado un poco, ¿vale? Es un hobby que me gusta adentrarme en las historias, en la narración, adentrarme un poco en el libro en cuestión, en el universo. Pero siempre lo he dejado un poco por pereza, ¿vale? He tenido épocas de más lector, he tenido épocas de menos lector. Y a pesar de que tengo que reconocer que he empezado a leer gracias a libros como los de Juan Gómez Jurado, lectura fácil, rápida, cómoda, sin grandes pretensiones, lo he abandonado un poco. Ese brote, ¿vale? Ese brote de nueva lectura o nuevas ganas de leer han nacido a raíz de un club de lectura, ¿vale? Que he tenido. El club de lectura era de una librería a la que vamos frecuentemente mi madre y yo, y consistía, ya terminado, era solo en julio, una serie de libros cortos como estos dos, ¿vale? Seda, de Alessandro Barico, y el 84, Charing Cross Road, que tenían un total de 120 páginas, y Seda, pues parecidas, 120 páginas, ¿vale? Muy, muy similar. Me di cuenta, ¿vale? De que yo 120 páginas podía leérmelas sin ningún tipo de problema. De hecho, me las leía normalmente en dos tandas de 60 y 60. El lunes me leía 60 y el martes 60. Pero yo me di cuenta, cuando me leía esas 60, que yo no dedicaba mucho tiempo en leérmelas. Tampoco dedicaba 20 minutos, porque no tengo un ritmo de lectura alto, ¿vale? Los que entendáis un poco más de lectura y de ritmo de lectura, sabréis que todas las personas que leemos libros tenemos una cosa que se llama el narrador interior, ¿vale? Cuando tú lees, cuando te empiezas a leer un libro, ¿vale? De manera natural, hay una voz en tu cabeza que te está leyendo el libro, ¿vale? Que está reproduciendo en voz lo que estamos leyendo. Eso retrasa el ritmo de lectura, ¿vale? El ritmo de lectura, o sea, tus ojos leen más rápido que tu mente habla, ¿vale? Por eso, cuando lees en voz alta, aquella noche Harakei invitó a Herbe Yonkur a su casa. Había algunos hombres de aldea. Ahí se pierde más tiempo que si solo lees, ¿vale? Os recomiendo que lo intentéis. Por eso yo nunca he hecho lecturas en ASMR, porque leer un libro en el canal de YouTube puede tardar un montón, ¿vale? Porque se lee mucho más lento con voz que solo procesando palabras. De hecho, hay muchos trucos, podéis
sigo, porque no quiero, de acabar con el narrador interno. ¿Cómo acabar con el narrador interno? Llega un punto en el que solo procesas palabras, ¿vale? Yo soy un lector novel, digamos, leo poco. Y para lo poco que leo, a mí sí me gusta, ¿ok?, que el narrador interno lea, porque creo que me genera más atmósfera. El narrador interno tiene distintas voces. Por ejemplo, si estoy leyendo un libro de alguien que conozco, porque lo he escuchado hablar muchas veces, el narrador interno en mi cabeza tiene la voz de esa persona. Me pasa con los libros de Rodrigo Cortés. Yo sé qué voz tiene Rodrigo Cortés, y cuando leo algo de Rodrigo Cortés me pasa que mi narrador tiene la voz de Rodrigo Cortés, ¿vale? A veces pasa. Dicho esto, me he propuesto un reto personal. No es demasiado exigente. O sea, no soy demasiado exigente con el reto. Si algún día no lo cumplo, no pasa nada, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Que es el de leer 120 páginas al día. Este reto tiene muchas comillas. Vamos a hablar en sí del concepto de ponerte un número de páginas. Yo sé que alguno de vosotros, cuando escuche esto de que yo tengo un número de páginas mínimas al día, automáticamente le habrá recorrido un escalofrío la espalda y habrán pensado en una palabra, ¿no?, que es la palabra responsabilidad, o en la palabra obligación. Podréis intuir de que yo he adquirido una obligación con la lectura y que eso está mal, porque la lectura tiene que ser un proceso fluido en el que yo lea cuando me apetezca, lo que me apetezca, y no tengo que forzar la maquinaria. Y en eso tenéis parte de razón y parte de no razón, ¿vale? Todas las cosas en las que buscamos ser disciplinados cuando no lo somos tienen que tener objetivos cortos, más largos, pero siempre hay que jugar con objetivos. Si tú no juegas con objetivos y dejas el hecho de que eso ocurra a la gana, a la inspiración o a la necesidad, muy probablemente lo que nos encontremos es que no vamos. Por ejemplo, el tema de salir a andar, ¿vale? Mi reto es salir a andar todos los días unos 7000 y pico pasos, unos 5 kilómetros, que suele ser una hora, ¿vale? Hay días que ando sin ganas, sí, claro, por supuesto. Y hay días que salgo súper motivado porque, bueno, a veces me he tomado un café y tengo más ganas, tengo más energía. Pero siempre hay un objetivo, porque, por ejemplo, si yo salgo a andar sin objetivo, ¿vale? El objetivo normalmente mío a la hora de andar es una hora. Salgo a andar una hora, casi sin fijarme en el número de pasos. Lo que pasa es que normalmente es casi matemático. Si yo suelo andar a una misma velocidad, siempre que suelo andar una hora, suelo hacer 5 kilómetros y suelo ser 7000 pasos, ¿vale? Es un poco a lo que me refiero. Por eso digo que intento ponerme objetivos. Si yo saliese a andar y me dijese a mí mismo, voy a esperar que el cansancio me pare, hay días que me pararía a los 10 minutos, hay días que el cansancio me pararía antes siquiera de salir, y hay días que me pararía a las 2 horas, ¿sabes? Entonces es importante marcarse objetivos. Mirad, hay escritores que escriben mucho. Brandon Sanderson, Stephen King, son escritores con un ritmo de libros muy alto, ¿vale? Muy altos. Esa gente, ¿vale? Normalmente suelen decir siempre que todos los días se sientan a escribir el número de páginas que sea, mínimo 5, por ejemplo, 5 carillas de Word, pero todos los días se sientan a escribir. Habrá días que esas 5 carillas sean lamentables. Un mal día en el trabajo, un mal día con tu mujer, un mal día con tus amigos, se ha muerto un familiar. Entonces ese día sentarte a escribir pues saldrá pura mierda. Y hay días que estarás más inspirado, que saldrán capitulones. Pero un libro suele ser la congregación de capitulones que te han salido inspirados, capítulos medios que te han salido normales porque era un día más de trabajo, y algún capítulo malo de que no ha sido el mejor día, y todos formarán
una perfecta armonía que se entrelazarán entre ellos, ¿vale? Con leer pasa igual. Yo me he puesto un número de páginas mínimas al día. ¿Significa eso que el día que no leo me corto un dedo de la mano? No. Tampoco me pego un latigazo. No pasa nada si no leo. Ayer, por ejemplo, me tocaba leerme 120 páginas del segundo de Blackwater y creo que me leí 60 de 120 porque era tarde, llegué cansado del cine, eran las 12 de la noche, no tenía muchas ganas de leer, me senté a leer, fui disciplinado, pero en vez de leerme 120 me leí 60 y las otras 60 que me quedaban me las he leído hoy, ¿vale? ¿Por qué 120? Pues mira, ese número ha salido solo, ¿vale? 120, y no es casualidad, es el número de páginas que tienen los libros estos del club de lectura. 122 en el caso de Seda, de Alessandro Barico. En este caso, ¿vale? Yo me di cuenta que 120 páginas a mí no me cuesta mucho trabajo, son unas 2 horas de mi vida. Mi ritmo de lectura, que es lento, son unas 60 páginas la hora. Entonces yo me di cuenta que si me pongo 2 horas de mi día, que honestamente tengo, porque no me he tomado para empezar unas vacaciones de los ARC indefinidas, aunque estoy jugando al WoW con unos amigos, con un servidor, ¿vale? En un servidor privado, perdón, de la WTLK. Nos ha dado la fiebre de la WTLK. En un servidor un poco con truquillos que tiene más porcentaje de drop de ítems, que tiene por 7 de experiencia. Es un servidor como de la WTLK, pero con comillas. No sé, estamos un poco rememorando el hype y tal, sin mayor esfuerzo. Pero tengo 2 horas al día para leer. Yo sí me lo puedo permitir. Hay gente que no, ¿vale? Pero todos los días tengo ese tiempo. El día que no lo tenga, no pasa nada. Por ejemplo, ayer solo tuve tiempo para leer 60 páginas. Y punch. Y es lo que hay. Y tan ricamente. Pero ya el hecho de que ayer a las 12 de la noche, cansado como estaba, me sentase a leer, significó mucho. Porque fue un acto disciplinado. 60, bueno, 60 no pasa nada, un ratito, pero algo leí. Entonces me di cuenta que si mantengo el ritmo de 120 páginas al día, los libros cortos como Seda, La Metamorfosis, este del 84 de Channing Crossroad, libros cortos, que los hay fantásticamente buenos, muy muy buenos de hecho, me los leo en un día. ¿Significa esto que me voy a leer 30 libros al mes? No, porque no siempre me interesa leer esto. Es muy importante leer lo que te llame leer, ¿vale? Por ejemplo, y ahora vamos a meternos de lleno en la saga Blackwater. Los libros de la saga Blackwater tienen 240, 250 páginas. Me di cuenta que en 2 días me los podía leer. Dicho y hecho, Blackwater 1 me lo leí en 2 días, 2 sentadas que me pegué a leer. Y el 2 me lo he leído, es verdad que este me lo he leído en 3, porque el primer día me leí mis disciplinarias 120 páginas, leí un poco más, porque quería terminar un capítulo, porque las 120 estaban en mitad de la nada, y dijo pues avanzo un poco más y acabo capítulo. Me leí la mitad el primer día, anoche me leí un cuarto, y hoy me he terminado el último cuarto que me faltaba de la saga, ¿vale? De Blackwater. Y me di cuenta, ¿vale? Que luego hay libros como el de Juego de Tronos, el libro de Juego de Tronos que tengo ahí, de Canción de Hielo y Fuego, tiene 600 y pico páginas. Pues si tú divides 600 y pico páginas entre 120, te da menos de 7 días. Es decir, me di cuenta que si mantenía un poco el ritmo de 120 páginas al día, en un mes me podía leer, por ejemplo, Canción de Hielo y Fuego entera. Pues creo que son 4 libros, si no me equivoco, lo que me falta. Choque de Reyes, Festín de Cuerpo, Tormenta de Espadas. No, y Danza de Dragón, no, Danza de Dragones no. Creo que son 4 los que me faltan. Bueno, da igual. La cuestión, incluso libros tochos, sagas tochas, me las puedo leer en un mes. ¿Significa eso que sí o sí obligatoriamente me tengo que leer Canción de Hielo y Fuego en un mes? No, si no todos los días. O sea, la cosa disciplinaria es todos los días te sientas a leer.
mínimo, mínimo 60. Número perfecto de dulce, 120. Si un día estoy enfrascadísimo en la lectura y me meto por el mismísimo recto 200 páginas, pues 200 páginas. Si son 250, pues 250. Pero sí es verdad que el minimísimo que yo me planteo son 60. Porque te las lees 60 y te las lees en un momento. Son un momento, 60 páginas. Y yo leo lento, ¿eh? Y son un rato, un segundo. Y te las has leído. Entonces, incluso... ¿Sabéis cuánto tardé en leerme Canción de Hielo y Fuego en el Kindle? Tardé 2 meses. Porque no me ponía todos los días... Me ponía por la noche, tenía sueño, leía poco, leía solo por capítulo, aunque había capítulos de 12 páginas, pues ya está, me dormía. Tardé mucho tiempo en acabar Juego de Tronos, mucho tiempo. Y es solo el primer libro. Entonces he pasado de no tener ni siquiera una media de libro al mes a solo en julio llevar 4, ¿vale? O sea, y es posible que si me doy prisa, Carrie entre en julio, porque julio tiene 30 días. Si me llama la atención, me puedo leer lo que pueda hoy, sin mucho miramiento. Voy a quitarle, por cierto, esta etiqueta que tengo aquí atrás. O sea, sin mucho miramiento me puedo leer perfectamente la mitad y mañana acabármelo y meter un libro más en, en julio. No lo hago por obligación, lo hago por gusto, ¿vale? Estoy ahora mismo en un momento de mi vida en el que me apetece pegarle el freno a los videojuegos, sobre todo a los MMOs. Ya sé que he dicho que estoy jugando al WoW, pero no siento que esté jugando al WoW. Es decir, yo no estoy jugando al WoW porque esté jugando al WoW. Yo estoy jugando al WoW porque estoy jugando con amigos. En cuanto mis colegas se cansen, que lo harán pronto, porque conozco a alguno de ellos y sé cómo son. En cuanto mis colegas se cansen, yo dropeo el WoW. Yo no estoy jugando al WoW porque el WoW, la hostia, el WoW, no. Entonces, si es verdad que me apetece, ¿vale? Seriamente retomar la lectura, que es uno de los hobbies que más olvidados tengo. Y vamos a hablar un poquito de los libros. Vamos a empezar por los cortos, aunque son los que más cosas tienen que decir. Seda, de Alessandro Barico, primer libro del club de lectura que yo participé. Me gustó. Una narración súper directa. Es decir, hay frases a veces muy cortas o cuando son más largas están llenas de comas. Es decir, es un ritmo narrativo súper directo. Pam, 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 pam. En contraposición, cuando el protagonista viaja a Japón, que es donde él se siente un poco más embelesado y donde el ritmo de Japón es distinto, la narración cae un poco en cuanto al ritmo y se vuelve más poética, ¿vale? Más metafórica, que si los pájaros, el vuelo de los pájaros, el que estén en la jaula, la chica que es casi un oráculo, todo muy poético, ¿no? El libro habla de muchas cosas de manera más directa, de manera más subtextual, cosas que se pueden sacar más o menos en claro. El amor y esa pasión no terminada de consumar que genera una atracción potente con una persona, la rutina de la casa frente a la novedad de lo nuevo, el amor, por qué no decirlo, a distancia, aunque no creo que de eso vaya exactamente el libro. Encontrar tu sitio, como él se sentía mucho más cómodo y más en su sitio en Japón que en su pueblo. Los celos de cómo la mujer sentía que el marido había alcanzado una especie de cenit amoroso con alguien que no era ella y cómo esa pasión se retrata de una manera que no spoilearé, pero que no es sexual, no es un acto sexual físico, es un libro potente, es un libro que está muy chulo, que habla de muchas cosas, ¿vale? Yo creo que está bastante bien y sin duda lo recomiendo, ¿vale? El 84, Charing Cross Road, va de las cartas que Helen Hanff se cartea con una editorial, ¿vale?
material, de la inmediatez del clic. Me gusta mucho el sentido del humor que tiene, sobre todo Helen Hunt en las cartas. Creo que habla mucho, o hay cierta atracción, no sexual, pero hay cierto concepto de la atracción intelectual. Habla mucho de la atracción intelectual. La esposa de Frank Doyle en el libro siente un poco de celos porque siente que su marido está en más conexión intelectual con Helen Hunt que con ella. Es un libro muy chulo, ¿sabe? Un poco abrumador porque tiene demasiado nombre de libro. Al final son correspondencias de una tía pidiéndole libros a una librería. Y un poco más cosas, obviamente. No es tan simple como eso. Pero mola. Eso sí, a veces es muy abrumadora la cantidad de libros de los que hablan. Pasa un poco como cuando lees a Enrique Vilamatas, que es todo referencia, referencia. Que está bien. Pero a veces satura un poco. Estos dos libros los recomiendo con los ojos cerrados por el simple y llano hecho de que son cortos. No voy a hacer apología a la compra ni a la piratería. Adquirirlos como queráis. Os lo queréis comprar, no creo que cuesten caros. Lo queréis piratear, para eso está Kindle. Pero léoslo, creo que os van a molar y son súper cortos. Os los vais a beber. Luego la famosísima saga Blackwater. No puedo hablar mucho de la saga porque, soy honesto, llevo 2 libros de 6. No es justo que yo emita una sentencia sobre la saga cuando llevo solo el 20% del libro de la saga. Más o menos. De hecho, si 60 es el 100%, se puede dividir en 3. Llevo el 33% de la saga. 3 y 4 es el 66%, ¿no? Como a periódico. Y 5 y 9, o sea, llevo un tercio de la saga, ¿vale? A ver, yo estoy un poco desencantado, pero es 100% culpa mía y de mis expectativas. A mí me contaron la breve sinopsis del primero, y en la breve sinopsis del primero, primer capítulo, lo que todo el mundo le cuenta a todo el mundo, cuando recomienda el libro, que hay una tal y misteriosa Elinor que aparece en un río, en un hotel que no debería aparecer porque está inundado. Es como muy misterioso, una mujer misteriosa que aparece en un hotel abnegado por una inundación de una riada, que duerme durante una semana sin comida en una cama que está humedecida y no debería haber dormido ahí o estaría muerta con alguna infección pulmonar. ¿Quién es esta chica? ¿De dónde sale? Yo esperaba que fuese un poco Lovecraft, ¿vale? Yo esperaba que fuese más Lovecraft. Evidentemente hay misterio. Por supuesto, hay misterio porque Elinor se sabe de sobras que es especial y que tiene una conexión que yo al menos en 2 libros todavía no sé exactamente cuál es, tanto con el agua en sí como con el río perdido, ¿vale? Que por cierto me hace gracia que la saga se llame Blackwater cuando el río con el que supuestamente ella está más conectada es con el perdido. Hay 2 ríos, Perdido y Blackwater. Perdido es el río que le da nombre al pueblo y la saga se llama Blackwater. Supongo que en el tercero, cuarto, quinto, sexto libro algo pasará que ganará importancia el río Blackwater. Creo. A ver, ¿son malos libros? No, la verdad es que tienen una narración muy interesante, muy buena. Es cuando entras en un capítulo que tiene cierta potencia narrativa, estás dentro, ¿vale? Estás totalmente dentro. Y hay veces que cuando me he dado cuenta, llevo páginas y me gusta mucho el narrador, cómo cuenta la historia. ¿Qué ocurre? Que yo esperaba Stephen King, yo esperaba Lovecraft, y esto realmente es costumbrismo. ¿Qué quiero decir con costumbrismo? El libro realmente no siento que vaya de Elinor, ni siento que vaya de sus poderes. El libro va de un pueblo, el perdido, en 1920. Y hay mucho más sobre el pueblo, cómo la inundación afecta a los ricos, cómo hacen para recomponerse, segregación racial, los negros son esclavos de los blancos, cómo se hacían las cosas antiguamente, las pedidas de mano, las bodas, una suegra puñetera de 1920 que da un por culo que te cagas, cómo evoluciona el pueblo alrededor del río y del dique. Literalmente el segundo libro se llama El dique, que quieren construir alrededor del río, y toda esa narración histórica parece más una novela
histórica de contar la historia de Alabama en 1920, sería un libro que podría entrar perfectamente en la sección historia de la Casa del Libro, si no fuese porque hay matices mágicos, porque Elinor evidentemente no es del todo una humana, vamos a dejarlo ahí, pero hay en 240 páginas que tiene el primero, hay 3 momentitos mágicos y en el segundo habrá otros 3 y son si hay 15 capítulos por libro, hay una cosa mágica cada 4 capítulos o cada 5 a veces, ¿vale? En el caso del segundo libro. Entonces, a veces me sobra texto y echo en falta Elinor. A veces echo en falta más Elinor porque evidentemente cuando algo pasa con Elinor, el libro atrapa. Y de todas las cosas hay un capítulo especial que no diré nada por no hacer spoiler, que sí te hace sentir un poquito más, no voy a decir de miedo, miedo tampoco es exactamente la palabra, pero sí se mete un poquito más en lo paranormal. Para los que hayan leído Blackwater, voy a decir una frase sin contexto: las joyas de la mujer de Jay-Z. Esa escena es bastante chula, bastante potente, pero a veces echo en falta más Elinor. También costumbrismo en el sentido de cómo afecta la llegada de una extraña al pueblo. Hay gente que la acepta, gente que no, gente que la quiere, gente que la odia. En fin, son malos libros, yo no voy a decir eso. Son cero interesantes, tampoco, ¿vale? Evidentemente tienes curiosidad genuina como lector de dónde vendrá Elinor, porque tiene esa conexión con el perdido, qué es lo que quiere exactamente de los Cascade, porque qué quiere hacer. En el segundo libro te dan un remetacito de que a lo mejor Elinor lleva más tiempo viva que el propio pueblo del perdido. Puede ser, es Elinor el perdido personificado, no tengo ni idea todavía. Pero sí es verdad que es como lo típico de que coges un dulce con muchísimas ganas porque te habían hablado del dulce de maravilla, le pegas un bocado, está rico, pero sientes en ese bocado como toda tu expectativa se cae al suelo. Eso me ha pasado un poco. No siento que sea una mala saga, pero por ejemplo, en vez de irme a por el tercero, que lo tengo comprado, y en vez de irme de cabeza, voy a meter Carrie de por medio, que me apetece más, porque yo venía buscando Stephen King, ¿vale? Y quiero leer Stephen King. Entonces, evidentemente no voy a descubrir nada si os digo que la encuadernación de los libros de Blackwater son preciosos. O sea, los libros de Blackwater, incluso aunque no os los leáis, compraoslo como colección. O si por ejemplo lo habéis leído en Kindle, compraoslo físico, porque son preciosos, son ediciones súper curradas, súper bonitas. Hay detalles, ¿vale? Hay detalles de la historia en la encuadernación, las fases de la luna. Ocurre una cosa de noche que es importante, anillos de boda, hay un compromiso que es importante en este libro. Aquí se ve más o menos el río y los obreros trabajando en el dique. Pasan cosas con los obreros, ojos saltones, serpientes. Esto es un poco más metafórico. ¿Sabes? Evidentemente aquí se ve ya el dique construido. Aquí el pueblo abnegado de la ríada, el bote. Aquí hay un nacimiento que es importante. Ojos, de nuevo, los ojos vuelven a ser importantes. Árboles que se plantan también tienen importancia. ¿Sabe lo que quiero decir, no? Creo que hay bastante de la narración en la encuadernación. Pero bueno, sin más, espero que os gusten si os leéis algo de esto. Y del último libro tengo poco que decir porque no me lo he leído. Lo único que puedo decir es que estoy absolutamente enamorado de la encuadernación. Eso sí puedo decirlo, porque en verdad estoy absolutamente in love. De hecho, a partir de ahora
animaros a la lectura y espero que... lo del club de lectura. Quiero hacer en mi pueblo, a ver si lo hago, un club de lectura que sea de libros cortos, que se llame algo así como Lo bueno si breve. Algo así como Lo bueno si breve. 2 veces bueno, no, algo así. Entonces la idea es pedirle a inteligencia artificial, buscar por Google, informarme clásicos, libros que son obligatorios, porque son librazos, pero que tienen una longitud de 120, 140 páginas, aprox. Algo así, ¿vale? Entonces, y con unos cuantos amigos hablar sobre el tema y poco más. A ver qué tal resulta. Así que nada, espero que os haya gustado. Espero animaros a la lectura. Si leo más este verano, en agosto y eso, haré un vídeo hablando sobre nuevas incorporaciones y si